La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Me da muchísimo gusto siempre estar con Gabriela Siller Pagaza. Ella es director de análisis económico y financiero de Banco Base y profesora y una extraordinariamente bien reconocida economista mexicana. Gabriela, me da mucho gusto, como siempre, el escucharte, estar contigo. ¿Cómo estás, estimado Pedro? Muy buenos días, gracias por tenerme en tu programa. Oye, Gabriela, ¿qué quiere decir esto de que México alcanza piso de crecimiento de al menos 2.3% en el 2023? Fíjate que yo creo que este año vamos a ver un crecimiento económico desacelerado respecto al año anterior, pero finalmente un buen crecimiento, pero esto, como hemos comentado en otras ocasiones, está relacionado con que México apenas en el primer trimestre terminó de recuperarse de lo que perdió el PIB en el 2019 y en el 2020, por lo que pues pudiéramos decir es una buena noticia, pero de manera relativa, porque muchos otros países pues llevan ya un camino mucho mejor recorrido después de la pandemia. Ahora, desde el punto de vista de inversión, tanto nacional como extranjera, hemos visto un buen desempeño en la inversión extranjera directa en el primer trimestre del año, que de hecho pues rompe récord. Claro, es después del COVID y lo podemos entender. Hay el asunto atractivo del nearshoring, lo podemos entender. ¿Hasta dónde has visto una afectación por este retiro anticipado de la concesión de Ferrosur para que haya nuevas inversiones? Fíjate que todavía no se puede saber con exactitud en los datos de inversión extranjera directa ni en los datos de inversión fija bruta, que es lo que tiene que ver con inversiones en maquinaria, equipo, vaya, en los fierros. Pero seguramente sí va a haber una afectación que la veremos publicada después. De los datos del primer trimestre de inversión extranjera directa fueron muy positivos, no fueron lo máximo porque no se trataron de nuevas inversiones que llegaron del exterior, sino se trató de reinversión de utilidades. Esto está relacionado con la ampliación de la capacidad de planta instalada de las empresas, porque pues obviamente quieren seguir exportando a Estados Unidos. De la inversión fija bruta, pues que esa es total, no nada más de origen extranjero. Esa sí ha mostrado avances, pero todavía sigue mostrando un rezago de 4% respecto al máximo histórico alcanzado en junio del 2018. Todavía ahí hay mucho por hacer y obviamente pues no va a mejorar tanto mientras que no haya condiciones de certidumbre. Y luego por el otro lado, por el lado de la inversión en instrumentos financieros en capital golondrino, pues sí seguimos viendo salidas de capitales. Y te digo, esto nada más tenemos datos inclusive hasta el 12 de mayo. Lo que sí es que pues yo creo que cuando se publiquen las salidas de capitales o los datos ya actualizados a esta semana, pues seguramente se va a ver una mayor salida de capitales, sobre todo en instrumentos gubernamentales, porque sí generó más miedo sobre México, no nada más lo de Ferrosur, sino también los decretos, inclusive todo esto que si todos comprábamos Banamex, esta mayor aversión al riesgo se vio reflejada en el tipo de cambio que prácticamente alcanzó los 18 pesos por dólar y en caídas en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, aunque todavía no tengamos los datos actualizados de la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros, pues el hecho de que el tipo de cambio haya subido y que haya caído la bolsa durante 3 días consecutivos, pues es evidencia de que sí salieron capitales. Inclusive, fíjate, el tipo de cambio durante 6 días consecutivos se depreció, algo que no se veía desde noviembre del 2021. Y al buscar hacia atrás a ver qué pasó en noviembre del 2021, porque no me acordaba, pues resulta que es cuando se quita la nominación de Arturo Herrera para ser gobernador del Banco de México y en su lugar de manera sorpresiva se nomina a Victoria Rodríguez F., que es la actual gobernadora. Y bueno, pues eso fue al mismo tiempo en que en Estados Unidos se ratificó a Powell para un segundo mandato en la FED. Si recordamos, en aquel entonces, pues sí generó miedo de por qué se estaba quitando la nominación de Arturo Herrera, qué es lo que iba a pasar más adelante. Entonces, sí está clarísimo que hay una mayor aversión al riesgo sobre México. Desafortunadamente, aún y cuando, por ejemplo, ahorita, bueno, pues que Banamex o que sí diciembre no va a vender Banamex así y nada más, esto quita un poco aversión al riesgo. Sin embargo, a nivel internacional, como que México puede seguir siendo visto como que, bueno, pues es que hay decisiones erráticas en términos de política económica y obviamente esto puede frenar que algunas empresas quieran venir a nuestro país.
y con esto también se ralentiza el crecimiento económico. México podríamos estar creciendo a tasas del 3.5% anual, podríamos estar recibiendo inversión extranjera directa por 55,000 millones de dólares por cómo están las condiciones a nivel internacional y deberíamos de aprovechar la oportunidad del nearshoring, pero pues desafortunadamente con las decisiones de política económica que frenan el crecimiento económico, día pues que frenan las ganas de que las empresas quieran venir a México precisamente por estos vaivenes en la política. Hace 2 días publiqué que Germán Larrea se retiraba de la puja por información que tuve cercana de algunas de las personas que incluso ayudaron a formar los fondos de inversión para la operación completa. Después sale una publicación en la que aparentemente Germán Larrea sigue en la puja. Hasta este momento ni frío ni calor, no veo una definición sobre esta operación que por cierto comentabas un poquito antes aquí en esta plática. Esta incertidumbre, vamos a pensar que el día de mañana Germán Larrea dijera, pues sí me salgo, pero los fondos de inversión pudieran quedarse porque sé que hay deseo de algunos de amarrar la operación y de no soltarla. ¿Se podría pensar con ello que en esta estrategia el banco perdiera valor y la operación acabara siendo de menos de 7,000 millones de dólares? Mira, yo creo que el banco, así, no he seguido yo muy de cerca este tema, pero el banco seguramente sí ha perdido valor con todo esto que se ha venido dando y que si comprábamos el banco entre todos y demás, esto pudiera haber ocasionado que perdieran ellos algunos cuentavientes y que por lo tanto el banco perdiera valor. Y ahorita hace ratito salió una noticia de que sí desistía de la venta, así tal cual, de Banamex, pero que en su lugar iba a emitir acciones con una oferta pública inicial. O sea, se va a desinvertir Citi de Banamex, lo va a vender, pero no a una sola persona, sino como que a los accionistas que puedan y que quieran comprar acciones mediante una oferta pública inicial. Y entonces con esto como que se quita el riesgo de que pueda seguir perdiendo cuentavientes, si se estaba perdiendo, de que pierda valor. También se quita el riesgo de que el presidente o alguien del gobierno siga diciendo cosas que genere miedo sobre el propio Citi. Y por otra parte, pues también continúa con la desinversión, porque no dijeron que siempre, ¿no? Simplemente es, bueno, sí, pero lo vamos a hacer de una forma distinta, como yo creo que también con esto para acelerar el proceso y que no se viera afectado el valor. O sea que esto yo lo puedo interpretar, Gabriela, como que en realidad ya Germán Larrea no le entra de manera directa, de manera personal a la operación de compraventa. Así es, sí, yo también así lo entendí. Obviamente puede comprar acciones, pero ya no sería como que él solo comprando toda esa parte de acuerdo al comunicado que emitió Citi. Ahora fíjate, hay por ahí agentes de puente entre Germán Larrea, Banamex y el armado de los fondos que pudieran en un par de semanas reestructurar la estrategia, hacer una compra, ya sea a nivel público, como dices tú, en acciones, o ya sea en una operación directa con Citigroup ahí en los Estados Unidos, y entonces quedarse con el banco en su mayoría de lo que venderían y pues hacer un killing. Fíjate, acuérdate lo que se pagó por Credit Suisse, que fue, bueno, verdaderamente ridículo, 3,000, muy abajo, muy abajo. Estoy viendo algo así como un mundo paralelo en lo que pudiera pasar con Banamex. A lo mejor es muy osado lo que te estoy diciendo, pero me suena que es por ahí. Bueno, es diferente la situación. En el caso de Banamex, yo creo que más bien todo lo que ha sucedido en los últimos días es lo que le pudieran haber restado valor. Yo creo que también por eso la opción fue de vamos por una oferta pública inicial. En una oferta pública inicial lo que tienen que hacer es, acuden con la casa de bolsa, se hace la evaluación de la empresa y a partir de ahí determinan un precio por acción. Y luego el precio por acción pues se va determinando en el mercado secundario de acuerdo al valor del mercado. Pero con esto pues yo creo que sí fue una buena estrategia como para ponerle fin a toda esta incertidumbre alrededor del banco y alrededor de todo lo que se venía diciendo y que con esto no perdiera valor y que lo pudieran vender al nivel que quiere ser, ¿no? Y además también yo creo que era una manera más eficiente y una manera más rápida para que no se alargara tanto el proceso. Y finalmente
también yo creo que esto se evidencia, Pedro, de que estamos viviendo decisiones de política económica erradas. Probablemente lo que vimos la semana pasada con los decretos, con lo de Cerro Sur, que es ocupación temporal y expropiación, y que ahora ya sabemos que, bueno, pues sí fue finalmente una expropiación porque va a haber un pago y no fue nada más temporal. Yo creo que podemos estar viendo las peores semanas en términos de decisiones de política económica, lo cual no lo veremos reflejado inmediatamente, sino inclusive pues en el largo plazo, ¿no? Porque ya también para cuando veamos publicados los datos de inversión extranjera directa, pues ya como que es con bastante rezago. Y además, pues si a nivel internacional como que hay oportunidad de nearshoring, pues a lo mejor pues se va a seguir diciendo sí, la inversión extranjera directa se incrementó, o sea, nosotros creemos que este año se puede incrementar 17%, pero se podría haber incrementado 40%, por ejemplo, ¿no? Respecto al año anterior. A mí me gustaría con todas estas variables de, como tú bien dices, políticas erráticas, que hubiera una voz más firme de parte del empresariado mexicano sobre lo que ha venido sucediendo, porque no es lo que esté pasando nada más en esta semana. Estaba yo haciendo un recuento, pues esto empezó cuando se permitió el cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México antes del principio de la administración, y hemos visto una tras otra. O sea, yo pienso que dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre. Yo creo que aquí también tendríamos que ver a las cúpulas empresariales mucho más determinadas a defender a un país si es que tenemos la vocación de libre mercado y libre competencia. Sí, y bueno, no es casualidad que el máximo histórico de la inversión fija bruta se haya alcanzado en julio del 2018. A partir de agosto empezó la disminución y bueno, pues sabemos que con la pandemia se desplomó, inversión fija bruta, luego se recuperó, pero sigue mostrando un rezago. Vaya, no alcanzamos todavía los niveles del 2018 y es precisamente por la incertidumbre que se cierne sobre México, porque además no es como que, bueno, ya fue la última decisión de política económica que fue negativa para México, no. Pueden venir otros más adelante y esto es lo que frena los proyectos de inversión y lo que frena que México pudiera haberse recuperado mucho más rápido o que siga creciendo también de manera acelerada. Claro, pues lo vemos así, Gabriela. Yo estoy muy al pendiente de los mercados, como dices tú, 3 días corridos de bajas, no es una buena señal. El peso ha tenido presiones, la depreciación de la moneda, la toma de decisión de Banco de México de no aumentar las tasas, en fin, hay una serie de cuestiones que están todas ahí en el aire, esperando tiempos mejores, pero me da así en lo general la impresión de que muchos están pensando, sí, le entro a México, tiene enormes oportunidades, vamos a ver en qué momento se acaba esta pesadilla y después ya veremos, es como la veo yo. Querida Gabriela, te mando como siempre mi cariño, un abrazo y esperamos mejores tiempos para el país. Sí, igualmente un abrazo, Pedro. Bonito día. Gracias. Gabriela Siller Pagasa, director de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, profesora en Economía del TEC de Monterrey y una mujer extraordinariamente reconocida y reconocible como una gran analista mexicana. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.